Hallados y queridos suscriptores. No sé cómo saldrá esta crítica porque es muy larga y muy posiblemente no haya podido retener toda la información que contaba mi crítica, pero se hará un esfuerzo para trasladarla a los lectores. Me acabo de dar cuenta de que he cometido muchísimos errores y que hay muchas partes de mi crítica que no se entienden, pero se tratará ciertamente de corregir ese defecto que se tiene. Bueno, vamos a ver. Yo ciertamente vamos a ver, yo pensaba que cuando compré la novela de Joe Abercrombie, yo se les debe de confesar una cosa. A mí me gustó mucho, no es que yo le tuviera manía a este hombre, a mí me gustó mucho La voz de las espadas, ciertamente, que es el primer libro de la trilogía de Primera Ley, ciertamente. Me gustó mucho. Pero yo te digo una cosa, ciertamente, si tú eres un fan del Grimdark y te gusta y te consideras también un admirador de Abercrombie y de sus novelas y te gustan, yo te digo una cosa, este vídeo no te va a gustar absolutamente nada. Y te digo por qué, porque es que a mí, yo te voy a decir una cosa que va a ser muy desagradable, pero te la tengo que decir. Y me atrevo a decirte que de todos los libros que he leído este año, sin duda alguna, Los demonios de Joe Abercrombie me parece sin duda el peor. Me ha parecido peor que Cónclave. A ver si podemos encontrar a Cónclave. Me ha parecido muchísimo peor que Cónclave. Y por favor, no me obliguen a sacar. Que bueno, Cónclave al fin y al cabo no es más que la idea que los progres, lo que le gustaría a los progres que fuera la Iglesia Católica. Por desgracia, yo creo que poco a poco lo van consiguiendo. Y luego la segunda que menos me gustó era La papisa, que ya aquí se hizo un vídeo sobre La papisa, ciertamente. Eran los dos peores libros, pero yo creo que este les ha superado. Vamos a ver. El propio Joe Abercrombie te lo dice en su dedicatoria, que lleva. A ver, y antes de nada se va a hacer una cosa. Te lo dice en su crítica. No vamos a citarla literalmente. Vamos a ver. Para G, o sea, no vamos a decir el nombre de la persona a la que le ha dedicado, hundiendo la ficción fantástica en la alcantarilla desde 2006. Ese es el objetivo que tiene el señor Abercrombie, o sea, que lo que busca Abercrombie, vamos a ver, Abercrombie a mí me parece que está haciendo lo mismo que, por ejemplo, hizo, el escritor francés Émile Zola, es decir, la estética naturalista, que fue una especie de, ¿cómo lo diría yo? De fue una especie de giro radical que dio el realismo, una deformación que buscó exactamente lo desagradable, lo miserable, lo despreciable, ciertamente, lo peor, o sea. Y también tiene mucho del expresionismo, y eso es lo que busca. Tampoco se debe olvidar lo que, por ejemplo, pretendía hacer William S. Burroughs, el autor del Almuerzo Desnudo. Él decía más o menos a ver, no fue tan desagradable como lo que pretendía André Gide. André Gide lo que decía que más o menos su poder creativo le venía del demonio. Eso lo hizo yo creo que para provocar y enfadar a Paul Claudel, que es un escritor que a Juan Manuel de Prada no le gusta. Pero lo que pretendía y más o menos decía William S. Burroughs, no confundir con Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán y ciertamente de Tarzán y la trilogía de John y la saga de John Carter, lo que pretendía más o menos William S. Burroughs era ciertamente que él pretendía plasmar ciertamente su universo y que su universo se parecía ciertamente a las aguas residuales de las alcantarillas, ciertamente. Lo que hizo que la escritora católica y conversa, que había sido una gran fan y animadora de la literatura moderna, Edith Sidwell, comentase y lo definiese de la palabra puaj. Yo creo que la mejor forma para definir lo que me ha parecido esta novela, ciertamente, esta novela de Los demonios de Joe Abercrombie, sería un episodio de Los Simpson. En ese episodio, pues Bart y Lisa pretenden hacer un episodio, quieren escribir un guión para Itchy Scratchy, que es la parodia de Walt Disney, más o menos. Es la parodia que Los Simpson han hecho de Walt Disney. Este episodio todavía tenía gracia porque todavía no habían mostrado la afiliación política que luego mostrarían tan radical y tan desbocada, ciertamente.
y todavía el Partido Demócrata no se había radicalizado tanto como lo está actualmente. Eso es lo que se les quiere decir. Y por lo tanto, los Simpson todavía tenía gracia. En ese episodio, ya sabemos, Bart y Lisa pretendían escribir un episodio de Itchy y Scratchy, o sea, de rasca y pica en español. Y entonces, como ellos son menores de edad, pues utilizan al abuelo y hacen que el abuelo les firme el guión. Y entonces el guión es el episodio de Rasca y Pica que hacen ellos, o sea, Terror en la Barbería, es un éxito y empiezan a ganar un montón de premios. Y entonces van ciertamente a la ceremonia y entonces ganan el premio. Y lo que podría haber sido una crítica hablando ciertamente podría ser una crítica contra el ghostwriter, o sea, el escritor fantasma, o sea, o llevarse una crítica de apropiarse del mérito de otros, pues al final acaba siendo una crítica, una crítica ciertamente contra cierto uso inmoral que hay del arte y del ocio actual. O sea, al final va el abuelo Simpson y a todos esos que le han dado el premio, pues les empieza a decir que es la primera vez que le ha visto Itchy y Scratchy y no le ha gustado nada y que la gente bueno, y empieza a decirle al público que son despreciables. Pues eso es lo que a mí me ha parecido ciertamente esta novela, Los demonios. A mí es que Los demonios, ciertamente, mis bien hallados y queridos suscriptores, es que me ha parecido despreciable, es repugnante y violenta. Es que es así, ciertamente, es así. Eso es lo que más o menos me ha parecido esta novela. Yo, miren, voy a decirles lo único que me ha gustado de esta novela. Lo único. Porque lo único que voy a salvar, miren, lo único que voy a salvar, que esto no lo he dicho en mi crítica, por cierto, yo estaba muy orgulloso de ella, pero la he leído, mi crítica, y no me ha gustado absolutamente nada. Esto es lo único que me ha gustado. Una especie de representación bizantina de los personajes de esta novela, bueno, sí, con sus variantes. Aquí están los diferentes personajes. Han visto primero a la aspirante a emperatriz Alicia Porfirogenetos, luego han visto al hermano Díaz, han visto a Solete. Aquí está la mujer loba, ciertamente. Y aquí está, por ejemplo, Baltasar Sam y Bondraxi. Aquí está, por ejemplo, la pirata, ciertamente. Y aquí está, por ejemplo, el barón Ricard, que es un vampiro. Y aquí está el personaje más interesante de todos, que es Jacob de Thor. Los demás, en fin. Y para usted de contar, esto va a ser lo único positivo que voy a decir de esta historia. Esto es lo único positivo de lo que voy a hablar de esta historia, porque es que no hay más. Es una historia que le salpica la mierda y todo lo demás. Y es que a mí me ha reventado una cosa. Y es que este hombre, a mí, este Joe Abercrombie, me parece un rebelde conformista. Es decir, al final, esto no es más que producto de los tiempos que vivimos. O sea, nos creemos que este hombre es un iconoclasta, que es rompedor. En cierto sentido, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a una cosa, a demostrar una cosa que ha demostrado ciertamente y que ya denunció ciertamente Alexis de Tocqueville. O sea, este hombre ciertamente tiene una visión sesgada y deformada de lo que es cierta. Primero, tiene una visión deformada de lo que es, por ejemplo, la Edad Media, por ejemplo. También ataca a la Iglesia Católica. Es evidente que en este caso lo que ha hecho es crear una historia alternativa de la Edad Media. Pero claro, quién es el que se encarga de todo, la Iglesia Católica. Y en este caso es verdad que esta iglesia alternativa pues no es una iglesia no es una iglesia masculina, sino que es una iglesia de mujeres. Y esto me ha llevado a recordar que lo que ha hecho ciertamente, y esto ya lo se comentará más adelante, lo que ha hecho Joe Abercrombie es crear una especie. Yo creo que se ha fijado mucho Joe Abercrombie en la iglesia anglicana. Ya sabemos que la iglesia anglicana hace tiempo, y esto ya lo denunció C.S. Lewis en una deriva, por ejemplo, en God in the Dogs, creo que lo denunció, que criticó la ordenación de mujeres, porque él ya sabía dónde iba a llevar esto. No tanto porque las mujeres no pudieran hacerlo, que se sabe que pueden hacer cualquier cosa, sino ciertamente porque esto sabía que llevaría a una vorágine, ciertamente, y a una tendencia progresista, y ahora actualmente esto se ha demostrado que las mujeres que han sido ordenadas sacerdotisas son las menos irreligiosas, las más se dedican más al activismo político y no creen en los dogmas del cristianismo, o sea, no creen en la resurrección, no creen en la Trinidad, no creen que Cristo esté representado en la Eucaristía, o sea, no creen en ninguno de los dogmas, de ahí que haya tantas críticas con eso y esto ha provocado ciertamente que la Iglesia anglicana se haya quedado como es. Al final, todos los escritores tienden a ver, tienden a ver no conocen mucho de nuestra Iglesia católica y tienden a crear estereotipos. Esto ya le pasó, por ejemplo,
a uno de los jinetes del ateísmo, a Philip Pullman, con su materia oscura, donde hace y convierte a la Iglesia Católica en una especie de iglesia calvinista. O sea, esta iglesia la habría fundado, por ejemplo, la Iglesia Católica que describe Pullman la habría fundado, por ejemplo, Juan Calvino, por ejemplo. Y esto pasa, por ejemplo, con James Bliss. Este giro ya, por ejemplo, es que a mí lo que me asombra ciertamente es que esta gente hace algo que no me gusta. Gente como Joe Abercrombie y estos escritores sistémicos. Elijan a quien quieran. Elijan a L. James, elijan a Ali Hasselwood, elijan a cualquier escritor de estos que a Tricia Levenseyer, elijan a cualquiera escritor. Aquí lo que se busca ciertamente es consolidar y apuntalar el sistema, el régimen actualmente que vivimos. Eso es lo que se busca. No se hace más que ciertamente esto. O sea, por cierto, ¿qué es lo que se busca? Yo ya ciertamente sé que voy a recibir muchísimas críticas por este. A ver, lo bueno de mi canal es que como es pequeño, nadie se va a fijar mucho en este vídeo, pero ciertamente yo sé que si mi canal tuviera muchísima más difusión que la que tiene, seguramente me ganaría las iras y los odios de los admiradores y los fans, de los fans de este hombre y ciertamente las críticas del sistema, pero yo creo que ya ciertamente las carencias y las miserias, yo quiero decirles una cosa. A mí ciertamente estoy convencido de que se produjeron muchos abusos y muchas cosas malas en la Edad Media, porque el hombre es el hombre y ya sabemos cómo es. El gran problema del cristianismo, como dice G.K. Chesterton, no es ciertamente que no es el cristianismo, sino que nunca se ha llegado a aplicar de verdad. Y otra frase de G.K. Chesterton que nos viene al pelo, o sea, que tratando de eliminar lo sobrenatural, al final no se obtiene lo natural, sino que acabamos obteniendo lo antinatural. Y eso es lo más desastroso del asunto. Me sorprende ciertamente que mientras usted está denunciando la ambición de esta Iglesia Católica, porque yo comprendo y sé que muchas veces muchos ven en la fantasía una vía escapista, y yo estoy muy en desacuerdo. Para mí, la fantasía es una forma de criticar ciertamente lo que está mal en el mundo. Pero el problema es que yo no veo esto en esta novela. Yo no veo una crítica. Yo lo que veo es una crítica al pasado para apuntalar y justificar el presente, o sea, el sistema. Es lo que Juan Manuel de Prada diría revolución con falsa bandera. Eso es lo que se quiere. O lo que dirían los Simpson, un rebelde inconformista. Eso es lo que es. Este Joe Abercrombie, este hombre no te está diciendo nada, ni está atacando absolutamente nada. No se ha dado cuenta de que los mayores totalitarismos y los mayores crímenes que ha cometido la humanidad no han sido los cometidos en la Edad Media. Porque esta es una novela que no va a dejar bien ni a la Iglesia Católica, ni a la Edad Media, ni tampoco a los bizantinos. O sea, ¿a qué está atacando este hombre? ¿Acaso Joe Abercrombie, ciertamente? Por cierto, que tampoco es que sea una novela que a Inglaterra la deje muy bien, porque este no es como Ridley Scott, que ataca todo, pero por lo menos deja bien a los iconos. Este ni siquiera. La única parte que deja un poco bien a Inglaterra es un poco al final, donde aparece esa cardenala final, esa cardenala Becker, que puede ser un homenaje ciertamente a Santo Tomás Becket. Pero pare usted, tampoco es que Inglaterra le produzca ninguna satisfacción. O sea, a mí esto ya lo denunció Alexis de Tocqueville, pero quiero decirles una cosa. O sea, para mí, ciertamente, si hay algo que denunciar, podemos denunciar muchas cosas que son posteriores a la Edad Media, como por ejemplo la deportación que, por ejemplo, hubo de los acasios, por ejemplo, en Canadá en el siglo XVIII. Podemos denunciar los crímenes de la Revolución Francesa. Y por supuesto a las legiones del infierno, estas que se utilizaron para exterminar vendeanos, chuanes, católicos. Quiero decirles una cosa, que la Revolución Francesa empezó siendo algo que buscó acabar con los privilegiados, es decir, con los clérigos y los nobles, y al final lo que más acabó matando fueron campesinos. Es una revolución que al final reprimió a los obreros y a los trabajadores, y también el comercio de esclavos creció. Dígame usted, ¿para qué ha servido la Revolución Francesa? Absolutamente para nada, sino para generar odio. Precisamente los genocidios modernos y ciertamente el primer gobierno totalitario, que es el de la montaña, ciertamente, viene precisamente de la Revolución Francesa. Y eso parece que no nos ha contado. Y qué decirles ciertamente de los horrores que ha habido en el siglo XX. El genocidio armenio, el régimen nazi, la revolución rusa,
las guerras, los genocidios en la guerra de los Balcanes y en el Sudán. Esto no parece que lo haya denunciado tampoco el señor Abercrombie. ¿Y qué decir ciertamente de la corrupción que está sufriendo el régimen de la democracia? Como ha señalado, por ejemplo, Óscar Rivas en su libro Condenando el lenguaje totalitario de las izquierdas, que ha llegado a decir que la democracia, esto ya lo señaló Alexis de Tocqueville en su libro sobre la Revolución Francesa, pues al final la democracia ha acabado siendo un totalitarismo suave, como más o menos nos decía Constantin Virgil Georgiou, por ejemplo, en la hora 25, donde atacaba todo, atacaba ciertamente al fascismo, atacaba al nacionalsocialismo, mm, atacaba ciertamente al comunismo y también la democracia sufría su ración de palos. O sea, no escapaba ningún régimen bien. Y yo creo que esa novela es sincera, no en cambio esta. A mí me tiene sorprendido ciertamente que mientras este hombre ve y ataca a los fantasmas del pasado, en cambio, ciertamente no hay ninguna crítica a ningún líder político. Y mira que habría motivos para hacerlo. Mira lo que está pasando en la Unión Europea de la von der Leyen esta. Si les parece mal Trumpilandia, como dice esta Carmen Posadas, qué decir de von der Leyenlandia. Y no hablemos ciertamente del querido gobierno de su país. Un país donde el primer ministro hemos visto cómo ha ocultado el secuestro de niñas inglesas a las que obligaban a prostituir, porque eso hubiera generado racismo y se hubiera atacado a ciertos colectivos. Por eso se ha ocultado. O cómo se tienen cámaras para espiar a la gente, o cómo se manda a la policía a borrar tweets, o cómo se mete en la cárcel a gente por rezar mentalmente los abortorios. Esto no te ha parecido bien denunciarlo, ¿verdad, Abercrombie? Porque a lo mejor esto no te ayuda a vender novelas, y esto no te ayuda a que el sistema te patrocine, ¿no, mi querido amigo? ¿A que eso no lo has denunciado? Lo que está ocurriendo en tu queridísimo país, o lo que está pasando en Francia, ciertamente, donde quieren convertir el aborto en un derecho y donde prácticamente es imposible ya convivir y seguir viviendo allí. Eso tampoco lo has denunciado, ¿verdad? No, señores. Si tú de verdad sabes una cosa, cuando tú te dedicas a escribir novelas para denostar y atacar los tiempos pasados, es por una cosa. Primero porque vives a favor de corriente y porque en realidad estás absolutamente muerto y porque en el fondo estás justificando los nefastos tiempos que vivimos hoy. Por eso esta novela me ha repateado. Y no solo es eso, no solo es que me haya repateado esta novela, es que ciertamente es una novela que es basura, o sea, es lo que más o menos se ha dicho de Zola, o sea, la mierda se les pega a los personajes, es desagradable, es violenta, es ciertamente una novela que saca lo más atávico, lo más repulsivo y lo más despreciable de la naturaleza humana, eso es lo peor, o sea, vemos aquí. Aparte, yo creo que está muy influida por esto que ya hemos comentado. Llámenme ustedes para... Y esto lo ha señalado el profesor. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo, yo creo que desde finales de la década de los 50, estamos viviendo lo que el profesor Manuel Alfonseca, yo creo que si se tiene suerte, una de las próximas críticas que se va a hacer va a ser cristianismo y anticristianismo en la fantasía y la ciencia ficción. Eso va a ser uno. Pues una de las cosas que ha señalado el profesor y de lo que yo he estado muchas veces hablando es esto. Por cierto, que tampoco, mi querido Joe Abercrombie, te ha parecido bien denunciar ni el yihadismo ni el comunismo chino, por ejemplo. Eso también te lo has callado, mi querido amigo, ¿no? No vaya a ser que a lo mejor China, que es un mercado emergente, no te deje vender sus productos, ni tampoco los países musulmanes, tampoco. Eso también te lo has callado. Y por eso, en lugar de hacer las cruzadas contra los musulmanes, mejor hacerla contra los elfos, ¿no? Como más o menos otras novelas que ya más o menos se apuntarán según se vaya avanzando en esta crítica. El profesor Manuel Alfonseca dijo que había dos cosas que habían destruido la fantasía y la ciencia ficción. Él decía la ciencia ficción. Lo que había destruido la ciencia ficción había sido el sexo y la violencia. Podemos decir también que el maltusianismo y la obsesión ciertamente por el control de natalidad. Y también concuerda con lo que había dicho, por ejemplo, con lo que había dicho, por ejemplo, a ver, lo tengo por aquí, sí, lo que había dicho, por ejemplo, este escritor, o sea, Michael de O'Brien. Lo que había dicho Michael de O'Brien, mis bien hallados y queridos suscriptores, en este maravilloso libro que yo cada día pienso que tenía más razón Michael de O'Brien.
Lo que ha dicho Michael de O'Brien, bien hallados y queridos suscriptores, es una cosa. Y es que cada vez es que hemos vuelto a una inversión de categorías. Y esto se ve perfectamente en este libro. Hemos pasado a una cosa, a convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. O sea, hemos visto algo que ya denunció, por ejemplo, y esto se debe ciertamente a un fenómeno. Como ya hemos dicho, ya Chesterton había denunciado ciertamente que eliminar lo sobrenatural no te llevaba a lo natural, sino a lo antinatural. ¿Y esto a qué nos lleva? No nos ha, la búsqueda de la libertad religiosa y atacar al cristianismo no ha llevado ciertamente a una sociedad donde impera la libertad religiosa, para nada. Lo que nos ha llevado es al indiferentismo religioso y a que ciertamente este hueco haya sido ocupado por el gnosticismo y ciertamente ideologías como la nueva era, y a una especie de neopaganización del mundo. Hemos vuelto a los horrores del pasado, a recrearlos, porque hay una visión edificante del pasado y esto nos lleva ciertamente a esto, al gnosticismo. Y esto se debe en parte, por ejemplo, a que hemos resucitado el gnosticismo que invocaba Carl Gustav Jung, y esto ya lo dijimos. Y esta novela me recuerda mucho, por ejemplo, a Dune, o sea, a lo que el análisis que hacía Michael O'Brien de Dune, o sea, que de Dune. Al final lo que hemos visto que es, pues, a acoger a unos individuos que son malos, sabemos que son malos, ¿qué son? Que son al fin y al cabo un brujo, porque aunque nos digan que Baltasar, Sam y Van Drashi es un mago, no es un mago. Un mago nunca recurriría a la nigromancia ni invocaría demonios como hace este personaje. Es un brujo, por mucho que me digan, porque emplea su magia para hacer el mal. Por eso es malo. También tenemos ciertamente a Batiste, una pirata que segura. ¿Saben lo que hacían los piratas? Los piratas no son esos héroes que nos ha pintado Hollywood, ni la historiografía protestante, ni Inglaterra. No, eran asesinos, eran bandidos, eran piratas, eran ladrones, y además negreros. ¿Qué hacía Hawking sino llevarle esclavos negros a la reina Isabel? Eso es lo que hacía. ¿Y qué hacía Morgan? Provocar genocidios y asesinatos en masa mientras atacaba a los españoles en el siglo XVII. Es así. Y lo mismo, los vikingos. Yo no soy fan de Ken Follett, por ejemplo, y esto lo digo por el personaje de Viga, la loba licántropa esta, la loba pagana licántropa. Y esta es otra cosa, señora Abercrombie. Si su novela la ha situado en el siglo XII o XIII, le quiero decir, ya no hay vikingos paganos. Lo que hay ciertamente son lituanos y livonios, ya no hay vikingos. Y esto lo pone usted porque los vikingos están de moda. Es que usted lo que ha querido es ha hecho lo mismo que Dune, o sea, poner a una especie de malos contra otros más malos. O sea, que encima esos malos antes eran los que pensábamos que eran los buenos, pensábamos que era esa iglesia católica y esos poderes, y bueno, y ese imperio troyano del que luego ya hablaremos. Esos son los malos de la novela, en realidad. Una iglesia ambiciosa, sin escrúpulos, que no tiene fe y que solo le interesa el poder. O sea, eso es la idea que usted tiene del cristianismo. Y es la idea que tienen estos autores. Y es así, es lo que hay. Y luego, ¿quiénes son los otros personajes? Un vampiro, por favor. Ya sabemos que el vampiro es una criatura que ha hecho un pacto con un demonio y que tiene que seguir así, bebiendo sangre. Por cierto, el vampiro, el tal Ricard cada vez se irá haciendo más joven. Vemos también a una elfa que se llama Solete, que es que yo creo que es más o menos lo que dice esta novela, es más o menos lo que dice, o sea, que lo bueno es aquello que les beneficia a ellos. Es que yo creo que el eslogan y lo más importante, y yo creo que es la moraleja de la historia, al final, no importa si lo que haces está bien o está mal, lo que importa es si beneficia al grupo y ayuda al grupo a sobrevivir. O sea, es el relativismo moral que impera en esta novela. O sea, al final lo que buscan los personajes es esto. Y bueno, ¿y qué se va a decir? Luego está, por ejemplo, el templario, el Jack of Thor por ejemplo, que es el personaje más interesante. Este personaje tiene una habilidad que le hace muy rotos. O sea, este personaje lo pueden, por ejemplo, le pasa un poco como a un personaje que se llamaba Yakushiji Tengen en Los Ninjas de Koga, y esto es lo que le hace ser tan directo. Además, es un personaje que lleva muchísimo tiempo. Este hombre ha luchado en 2 cruzadas contra los elfos y casi 3, o sea, ha luchado en 3 cruzadas y lleva muchísimos años. Y esta es la parte, pero otra vez volvemos a lo de siempre, al templario, este guerrero que ha perdido, que está atravesando una crisis espiritual, que es un hombre posmoderno y que no cree absolutamente en nada y que está desilusionado porque piensa que es un asesino y que ha matado a un montón de gente. O sea,
Este giro posmoderno ya lo vimos, por ejemplo, en Jerusalén, por ejemplo, de Cecilia Holland. Es viejísimo, más viejo que, que la prehistoria, vamos. Esto es más viejo que la prehistoria, eso es lo que se les quiere decir. Yo es que, yo no sé, aquí ciertamente. Además es que esto ya lo hemos visto desde REC, esto de pensar que los ogros son buenos, que los piratas son buenos, que los vampiros son buenos, que los hombres lobos son buenos, que los vikingos, que por cierto no eran más que una banda de salvajes que lo único que hacían era robar, matar, violar, saquear y sacrificar y hacer sacrificios humanos. Y por cierto, ¿qué pasaba cuando las esposas eran infieles? Las cosas eran casi peores que incluso que en el cristianismo. O sea, eran gente muy cruel y despiadada. Yo no estoy de acuerdo con Ken Follett, pero en nada, porque yo ya saben ustedes que le he criticado, pero en lo que estoy de acuerdo con él es en la visión tan negativa. A ver, a mí me gustan mucho las películas de vikingos y todo lo que quieran, pero algo bueno habrán visto estos vikingos en el cristianismo para haberse convertido, y a lo mejor no les gustaba tanto su vida y haberse convertido en saqueadores. Y aparte, ¿de qué les ha servido ser saqueadores? Seguían siendo pobres y miserables. No empezaron a prosperar como sociedad hasta que no se hicieron cristianos. Y a lo mejor estos decadentes, débiles, sajones, franceses y irlandeses, a lo mejor les enseñaron más que todo el oro que se llevaron y todas las mujeres que secuestraron, todos los esclavos y todo lo que destruyeron. A lo mejor les enseñaron infinitamente más. Y eso es lo que se les quiere decir. Y el templario, pues es eso, otra vez. ¿Por qué se ha cogido el templario? Por el tema del ocultismo, de y la vinculación con la masonería. Y eso es lo que se les quiere decir. Si no, ¿usted cree de verdad que hubieran metido a un templario? Y también por esto, porque es que tiene la falsa idea de que fue la Iglesia Católica la que condenó a los templarios. ¿Saben por qué? Clemente V condenó a los templarios porque ciertamente era la herramienta y el instrumento de un rey que previamente había sido el mayor enemigo de toda la Iglesia. El laicismo moderno viene de este señor, de Federico II, que por cierto es el monarca que más se parece a esta Eudosia, que se dedicaba ahí a hacer experimentos, a experimentar con el alma y hacer experimentos que parecerían dignos del doctor Mengele. De ahí que esto sí que me recuerda un poco a la Eudosia esta. Y luego Felipe IV ya empezó a utilizar los infundios, los bulos y la propaganda para atacar a la Iglesia. Quiero recordar cómo la bofetada que le pegaron a Bonifacio VIII, por ejemplo. Y este hombre, además, no solo eso, no solo persiguió a los templarios, sino también a los judíos. Estuvo a punto de perseguir a los lombardos. Lo que me preocupa ciertamente, lo que debe preocuparnos no es que la Iglesia acabara con los templarios, sino que ciertamente lo que pasa cuando la Iglesia se somete a un poder secular, cuando no es la Iglesia la que mueve el mundo, sino el mundo el que mueve la Iglesia. Es así cuando se producen los males, porque el mundo secular es mucho peor que el mundo religioso. La gente en la Edad Media y en la Edad Moderna buscaba la justicia eclesiástica porque era más benévola que la justicia temporal o la justicia secular o el poder de los reyes y de los nobles. Era mucho más justo y más noble y era más ecuánime y más justo y más benévola en las penas. Por eso la buscaban. Y esa es la gran verdad que no nos quiere enseñar, por ejemplo. Y ahora vamos a contarles un poco de qué va el argumento de esta novela. Eso es lo que se les quiere decir. El argumento de esta novela es que más o menos hay un grupo, por ejemplo, ciertamente de personas. Vamos a ver. Resulta que hay un duque, por ejemplo, llamado el duque Miguel, que va a utilizar a una muchacha llamada Alexia Pirogenetos y quiere reponerla en el trono serpentino de Troya. Este es un mundo que aquí es lo más interesante, es un mundo alternativo, pero esta idea tampoco es nueva, mis bien hallados y queridos suscriptores. Esto ya de una historia alternativa en que Cartago hubiera destruido a Roma, como más o menos propone la novela de Joe Abercrombie, por ejemplo, ya lo había hecho, por ejemplo, G.K. Chesterton en El hombre eterno, por ejemplo. También lo había hecho Warmoor en esa novela que algún día se reseñará para el canal. Yo creo que la mejor historia o ucronía que ha habido nunca, que me estoy refiriendo ciertamente a Brinde Jubilee o Lo que el tiempo se llevó. Y lo mismo pasaba con, por ejemplo, un episodio de La patrulla del tiempo de Paul Anderson, donde un grupo de delincuentes que buscaban trastornar el continuo espacio-tiempo y cambiar la historia, pues asesinaban ciertamente a los escipiones y finalmente el mundo era conquistado por los cartagineses y ciertamente la historia cambiaba.
Esto ya no es algo nuevo como nos pretende contar Joe Abercrombie. De hecho, el propio Chesterton también, G.K. Chesterton, por ejemplo, nos decía ciertamente en su... publicó un ensayo que hubiera pasado ciertamente si Juan de Austria se hubiera casado con María Estuardo. Y esto es lo que más o menos pretende. De todas formas, vuelve a cometer el mismo error, en mi opinión, Joe Abercrombie, que por ejemplo el creador y el pionero del género, que es el socialista utópico Charles Renouvier en su libro Ucronía, que al final no importa que la historia haya cambiado, que al final acabamos siempre yendo en la misma dirección, acabamos siempre yendo ahí, no innova nada, no crea nada, eso es lo que pasa. Pues bien, este duque Miguel pacta con las cardenalas, porque en este caso hay una especie de iglesia occidental gobernada por mujeres y hay una iglesia oriental que está gobernada por hombres. Y lo que plantean ciertamente es reponer a esta tal Alexia Pirogenetos para ciertamente conseguir la unidad de la iglesia y para ello pues van a recurrir a un monje arribista sin escrúpulos y sin ninguna fe ni escrúpulo religioso, que es un hipócrita y que solo busca avanzar en su carrera religiosa y le van a colocar como capellán ciertamente pues de la capilla de la Santa Conveniencia y esos personajes que ya he descrito, es decir, una pirata llamada Baptiste, de hecho van a ser Jacob de Thor, el templario, y la pirata Baptiste, la que le van a ciertamente a presentar a los otros miembros de la capilla de la Santa Conveniencia, un mago, mejor dicho, un brujo que practica la nigromancia, o sea, resucita a los muertos y hace pactos con demonios. Luego el otro miembro es una elfa caníbal llamada Solete, que estuvo trabajando en un circo. Esta historia me recuerda mucho a la de Airi, el personaje de Baldur Gate 2, o sea, yo quiero recordarles, y esto ya se hablará porque una de las subtramas nos lleva ciertamente a una quest muy parecida a la del Baldur Gates 2, Shadowfall, la primera quest. Luego ya se les comentará un poco porque me interesa mucho comparar este mundo de los demonios de Joe Abercrombie, por ejemplo, con el videojuego de Rai Mushika, por ejemplo, de la saga Baldur Gates. Ya se hablará un poco verdaderamente. Luego, ciertamente se tiene, por ejemplo, a un vampiro llamado Ricard que está mustio y como porque no ha tomado sangre. Y ya no sé si me dejo, yo creo que sí, luego la mujer loba saldrá, Viga saldrá en la siguiente, con la primera batalla. A esta mujer, vamos a ver, esta mujer, Alicia Poriogenetos, se supone que tiene que enfrentarse a los hijos de la usurpadora. Es la hija de una tal emperatriz Irene a la que le arrebató el trono su hermana Eudosia, que se dedicó a la brujería y no sé qué. Se dedicó a la brujería y a la nigromancia y a lo arcano, ciertamente. Y esta tiene unos hijos, o sea, tiene varios hijos. Y esta historia de los hijos, de los hermanos asesinos que si quieren matarse entre ellos, pues me recuerda un poco, no es nada nueva, me recuerda a los 9 príncipes de Ámbar, por ejemplo, de Roger Zelazny, por si alguien no la ha leído, por ejemplo, esa saga. Y luego también me recuerda un poco, salvando muchas distancias, a Stardust, que es de Neil Gaiman. Es mucho más interesante la película de Vaughan con Claire Danes, que la conocerán ustedes por Homeland, esta actriz, y también Charlie Cox, que es un actor que a mí me encanta. Pues es mucho más interesante. Y estos hombres tienen que enfrentarse a una bruja interpretada por Michelle Pfeiffer y también a unos hermanos que están matando. Y al final tienen que llegar a pactar con uno de ellos, interpretado por Rupert Everett. Es muy interesante ese tema. Pues al principio, pues bueno, tiene lugar un combate y bueno, acaba con Marciano. Generalmente cuando atacan los hermanos, estos hermanos suelen ir acompañados por brujos y hechiceros y también van acompañados por una especie de criaturas zoomórficas que recuerdan un poquito a las criaturas del Doctor Moreau, por ejemplo. Recuerdan un poquito a las criaturas de la isla del Doctor Moreau, por ejemplo. Son criaturas zoomórficas y animales, o sea, cada combate es un poco más complicado. Con todo, en el primer combate se suda mucha tinta. Y esta es una cosa, los combates me han parecido muy mal descritos y muy mal hechos. Es una novela que es larguísima. Yo no entiendo cómo esta novela puede durar 800 y pico páginas, casi 900, casi 800 páginas, de verdad. Y además todas con un lenguaje desagradable, grosero, zafio, chabacano, ordinario. A ver, yo no soy personalmente de. Yo no estoy a favor ciertamente de lo que se hace, por ejemplo, de lo que hace el protagonista, de lo que hace la loca que secuestra al autor en Misery, que al final
como el personaje suelta blasfemias y le mata al personaje principal, pues lo secuestra, le obliga a reescribir la novela y encima le corta la pierna. Señores, por favor, si un escritor dice tacos y palabrotas, por favor, no hagan eso, no le secuestren ni le corten la pierna. Pero lo que se les quiere decir, hombre, es que me llega a cansar, es que lo de la mujer, lo de la licántropa, lo de la vikinga licántropa pagana, es que es absolutamente repugnante. Por cierto, sabrán que yo ya se lo he dicho, me parece que en la crítica, pero en el siglo XII y XIII no había ya paganismo en los vikingos. El paganismo ya estaba en Lituania y en Livonia, que eran el único reducto pagano que quedaba en Europa. Oye, eso es lo que se les quiere decir. Y ha cometido otro error el autor. Este autor está tan obsesionado con por promover el sexo, el amor libre y el pansexualismo que es que mucho cuidado. O sea, y luego encima comete un error garrafal que yo esto no se lo voy a penalizar mucho porque no es la primera vez que se lo encuentra un escritor, pero señor Abercrombie, no había sífilis en Europa, no hubo sífilis en Europa hasta el siglo XV. Esta enfermedad parece ser que vino de América, pero ojo, ya hay estudios más recientes que dijo que pudo proceder de una cueva, que la sífilis pudo venir de una cueva de osos en Italia, pero aún así sería el siglo XV. Hasta el siglo XV no hay sífilis. No, si usted quería buscar una enfermedad ciertamente venérea, pues haber cogido una gonorrea, haber cogido unos piojos o una enfermedad una intoxicación de la sangre, pero por favor, sífilis no, y además no es el primero que lo comete. ¿Sabe que, por cierto, que fue un médico español del Papa, del malvado Papa Alejandro VI? Porque el papado es muy malo. El primero que llegó a descubrir que la sífilis era una enfermedad que se transmitía por la vía, se transmitía sexual, teniendo relaciones sexuales. Fue el primero que lo descubrió, mucho antes que Fracastoro, que fue el que más o menos se le asigna el descubrimiento por el famoso poema del pastor Sifilo. De ahí viene el nombre de sífilis. A Fracastoro lo conocerán por el famoso pico de pájaro que se usaba, por ejemplo, cuando había ataques de peste. Por cierto, que podría haber metido la peste, o como por ejemplo hace Gilbert Sinué, por ejemplo, en el Chico de Gante, por ejemplo, que más o menos llega a meter el cornezuelo de centeno, o sea, que podría haber metido algo de esto. O sea, para que ustedes me entiendan, la pólvora llegó antes a Europa que, por ejemplo, la sífilis. Y esto es un fallo. Y eso es lo que demuestra una cosa, que este hombre es un ignorante y que prácticamente no tiene ni idea de historia. Y es una cosa, que yo comprendo que al final de lo que vive este señor es de justificar y de promover las más bajas pasiones del público. O sea, de esto vive este señor. Igual que Nicolás Eames, por ejemplo, también mete ciertamente corrección política para complacer al público woke, porque si no te cancelarían tus novelas o no te publicarían las editoriales. El gran problema de estos tiempos que veo es la penetración enorme de la ideología. Pero bueno, el primer combate ya sabemos, o sea, el primer combate les hace desistir y les hace cambiar de planes. En lugar de ir en barco, que sería lo que hacen es coger otra ruta e ir a Venecia, y allí tienen que más o menos llegar a un trato con un ampón llamado Frigo y Marangón. Aparece un personaje llamado Marangón. Por cierto, este Frigo tiene una sobrina, una pariente que es una niña repelente, ahí estilo, yo qué sé, estilo, por ejemplo, la protagonista esta de la novela Mala Semilla o la casa torcida de Agatha Christie, una niña insoportable que está todo el día diciendo palabrotas y insultando a la gente. Es horrible este personaje. Y además es que es esto, es que toda la novela no son secuencias de acción, no es acción, no es algo trepidante, es que son diálogos que con unas palabrotas, unas blasfemias y unos tacos. Lo de la vikinga, lo de la licántropa es horrible, blasfemando, está todo el día blasfemando y está obsesionada con su zona erógena femenina y con hacer el delicioso con todo el mundo. Oye, señor Abercrombie, le voy a decir lo mismo que le dije a Dan Brown en mi crítica ciertamente del Código Da Vinci. Oye, la gente que vuelva usted a utilizar, que empiece aquí a la que incita usted a la promiscuidad sexual, ¿le va a pagar a usted con los beneficios de sus libros los tratamientos para curarse las enfermedades venéreas? Es decir, el SIDA, la sífilis
las hepatitis y todas las enfermedades de transmisión sexual, los cánceres de útero y va a utilizar los beneficios de sus novelas para pagar los tratamientos, para curarles, por el comportamiento de sus personajes, les va ciertamente a sufragar los gastos de los tratamientos por sus comportamientos. Y es que es lo que digo, cuando tú promueves una literatura que ciertamente es tan inmoral, al final solo tienes inmoralidad. Yo es que les quiero decir que al final es mucho bla bla bla, que encima con palabrotas y tacos, que esto me parecía la historia de José Ángel Mañas, de las historias del Cronen, me parecía un poco eso. Y luego es poca chicha en realidad, es que la novela se te queda reducida en nada, es verdad, se lee rápido, pero es desagradabilísima. Yo ya les digo que qué maravilla pasar de la Edad Media de cruzadas en jeans a pasar a esta pedazo de basura andante, de esta cochambre muy... ¿Cómo es esto? O sea, se supone que les encargan eso, coger una caja de una casa de un ilusionista. Esto me recuerda a una misión del Baldur Gate, donde los personajes tienen que rescatar a una elfa y a un grupo de circo que ha sido secuestrado por un mago que se ha vuelto loco llamado Kala, que es un ilusionista. Esa es la historia que al final no. Y al final la rescatan. Y también hay otra historia muy parecida con Harlasle en el Baldur Gate 2, Shadow of Fan. Y esa es otra. ¿Por qué tengo que recurrir a este tipo de personajes? Y esto pasaba también un poco con a mí, el Baldur Gate 3 a mí me gustó, pero ¿por qué siempre tengo que ir con un vampiro, con una clériga de Sar, con un Tifling, con una Hitianki? ¿Por qué tengo que pactar con un mago que también es otro nigromante como el Baltasar, Sam, Iván Draxi? Esto? ¿Por qué tengo que pactar? ¿Por qué tienen que ser estos mis compañeros? ¿Por qué no puedo elegir yo al compañero que me gustaba? Yo me identifico muchísimo más con Keldor, con Anomen, con Jaheira, con Airi, con Matsi, con Baligar, que son gente buena, gente con traumas y con problemas, pero son gente buena. Gente buena, no esta panda de gente que seguramente serían los malos en las entregas. Si el Baldur Gate se hubiera seguido seguramente habrían sido los malos. Y es que ya está bien de humanizar a los villanos, ya está bien de un grupo de antihéroes o un grupo de villanos a enfrentarse a otros villanos, a otros villanos aún más malos, que encima hacernos creer hacernos creer que la iglesia es mala, que todo es malo, que todo es malo y que hay que escoger siempre el mal menor. No, porque es que no siempre hay que escoger el mal menor. A lo mejor es que hay más alternativas aparte del mal menor y aparte de guiarnos de esta gente. Es así. Eso es lo que les quiere. Y aparte otra cosa, que el grupo más diverso de personajes y muchísimo antes que Rec, por ejemplo, pues es esto. O sea, es Planescape Torment, por ejemplo, del videojuego tan interesante de Planescape Torment. Yo les animo a jugarlo. Es el grupo más diverso de personajes que yo he visto. Y aparte, bueno, eran personajes que ya no eran personajes benéficos, legales buenos, pero eran personajes casi todos neutrales. Eso es lo que quiero decirles. Pero es que hemos pasado ciertamente a coger personajes que desplazados, yo que sé, a vampiros y monstruos buenos, o sea, hemos pasado a algo que ya había denunciado Diego Blanco Alvaroba, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, al final es que no sirve para nada, la intriga esta de la casa del ilusionista, aparte de estar confusa, pésimamente mal contada, y es que, de verdad, las peleas están fatalmente coreografiadas, no te enteras de nada, no sabes cómo transcurre la lucha, hay personajes que no pelean o que son omitidos durante la lucha y luego aparecen, y luego no aparecen. Por ejemplo, el vampiro solo lucha en una batalla, en la tercera contra Sabas, no hace más. Y es que hay personajes que parece que no aparecen, o sea, hay personajes que no aportan absolutamente nada en los combates, eso es lo que se les quiere decir. Yo es que hay combates que yo personalmente no me enteré ni cómo acabaron. Por ejemplo, la última batalla que tiene lugar, por ejemplo, en Troya, es que yo no me enteré de cómo, yo no sé si yo no me acuerdo si leí esa parte o no, pero da igual, porque si la hubiera leído no me hubiera enterado de cómo hubiera acabado. Fíjense lo mal hechos que está. Este tío no es Víctor Hugo, no es Stephen R. Lowe, no es J.R.R. Tolkien, y eso es lo que les quiere decir. Y eso tendría que haberlo dicho al principio. Les había dicho que había un escritor trotskista llamado Chinamieville que decía más o menos que Tolkien era el pu, o sea, la basura de la fantasía épica. Pues no, es este señor, y este señor lo dice, que le gusta, que le encanta orinarse en el género y someter a este género en las alcantarillas. Es lo que ha conseguido.
Es lo que ha conseguido y ciertamente, yo ya te digo una cosa, que esto es reflejo de la sociedad que vivimos. ¿Por qué nos gusta tanto los malos y no sé qué? Pues a lo mejor porque nos estamos volviendo malos poco a poco. A mí es lo que me parezca. Me lo dijo una persona a la que conocí hace mucho tiempo, que su maestro le decía que somos el reflejo de nuestras fantasías, y eso es lo que nos está pasando actualmente. Yo creo que la literatura hemos descendido a una especie de demagogia, ciertamente, de, de oligarquía o una oclocracia, y hemos conseguido que la vulgaridad se convierta, como decía Carmen Posada, se convierta ciertamente en lo más en el culmen de la estética. Ciertamente hemos conseguido eso, y se ha hecho debido a eso, a que ciertamente se ha impuesto cada vez lo más vulgar, lo más feo, lo más odioso, lo más desagradable. Yo creo que es porque cada vez hay una peor educación, moralmente cada vez somos inferiores a nuestros padres. Yo es que se lo he dicho mil veces, que a lo mejor habría que, aunque las novelas sean un poco cursis y almibaradas, a lo mejor habría que hacer lo que hace el escritor Nicholas Sparks. A lo mejor habría que escribir novelas que nuestras abuelos pudiesen leer. A lo mejor es eso el secreto, para volver a hacer una buena fantasía. Y a lo mejor los que estamos obrando mal somos nosotros. También es esto de dinero. Si las editoriales, que ya sabemos quién las sufraga, ya sabemos, los señores Soros, el señor Bezos, el señor Bill Gates, el señor Ted Turner, el señor Rothschild, el señor Elon Musk, si son esta gente los que están metidos aquí y se dedican a dar dinero para que sigas produciendo esta serie de basuras, pues tendremos basura, tendremos el gobierno de la oclocracia. Yo ya no se los digo, aquí hay algo mucho más importante. O sea, aquí a diferencia de las novelas de James Bliss, donde se niega ciertamente el libre albedrío, aquí hay elección. O sea, no tiene por qué acabar mal. Es que también esto yo creo que es hay un poco del determinismo darwinista y también un poco de nietzscheanismo también por aquí metido. Yo lo veo así de claro. Yo veo y observo todo esto en la actual deriva de la fantasía épica. Y aparte que es que yo veo que no se están metiendo con lo que hay que meterse. Y además, y esto va a explicar lo que vamos a explicar después. Vamos a ver, han conseguido la caja y ya se han embarcado y ha tenido lugar el combate contra otros hermanos. En este caso el hermano se llamaba Constancio y tenía una especie de hombres peces a su servicio, con los que luchaba, y cada vez los combates, y eso sí, cuesta más ganarlos, pero entonces el barco se hunde y hay un hundimiento y se van ciertamente. No hemos hablado del monje, del hermano Bernardo, pero lo del hermano Bernardo es una absoluta vergüenza. Este tío, primero, ya vemos lo de siempre, es un sacerdote que no tiene fe y lo único que quiere es medrar en su carrera. Y al final vemos que este tío, pues se enamoró, bueno, tuvo relaciones con la persona que no debía y ala, por eso se metió a sacerdote. ¿Y qué es lo que nos propone Michael de Obra? Digo, perdón, lo que nos propone Joe Abercrombie, pues ala, dije, libérese, no sea casto usted, viole el derecho, viole el voto de castidad, haga usted el delicioso con todo el mundo, en este caso con la vikinga pagana. Y eso es lo que hace. Pues, o sea, acostarse con la vikinga, acostarse con la pirogenetos esta, a la que, bueno, por lo menos hace algo bueno, enseñarle a leer, ya no sé cuánto. Y el otro, el Baltasar Iván Samdrashi, por ejemplo, le enseña también un poco de la historia, le enseña un poco de la historia, así podemos conocer un poco del lore, cómo Cartago conquistó el mundo, construyó una gran civilización y al final una serie de hechiceros acabaron trayendo la ruina a Cartago, y también cuenta un poco de la historia de los elfos y un poco de la historia de Troya, a la que ya llegaremos. La tercera parte pasa un poco como las novelas un poco de Ariosto, ciertamente, de El Orlando Furioso. Vemos que cada personaje toma un distinto, se separan por la inundación. O sea, el padre Bernardo Díaz va con... Perdona, padre Bernardo, no creo que veas esto, pero es que el personaje se llama como tú, este monje nicolaísta, abarraganao. Pues eso, se va con la vikinga, con la Viga, que es la mujer lobo licántropa que aparece para salvarles de Marciano en el primer combate. Luego me parece que la Alexia Pirogenetos se va con la elfa, y aquí, en fin, se lo pueden ustedes imaginar. Había que complacer al lobby LGTBI, imagine una relación lésbica. Vale, ya. Igual que pasaba, por ejemplo, en esa novela llamada Kings of the Wild de Nicolás Eames. Si es que da asco. Pienso en cómo, mira, será racista, será homófobo, será
será reaccionario, imperialista, pero por favor, quiero volver a las novelas de antes de los 60, que estas son una mierda, ya estoy harto de tanto derecho y de tanta ideología de género y tanta mierda. Ya estoy hasta las... Es de eso contra lo que te tienes que sublevar. Te tienes que sublevar contra el ecologismo, contra el LGTBismo, contra el feminismo radical, contra la plutocracia. Es contra esto, contra lo que y contra el yihadismo, contra el comunismo. Pues no, a esos ni les toca, no. Lo malo es la Edad Media. Y la perversa Iglesia Católica. Y esos duques bizantinos tan malos, vale, pues venga, sigamos así, hundiendo el género, así no se preocupen, que lo van a conseguir, y de paso llevando al colapso la civilización occidental, que yo creo que es al final lo que buscan todos estos plutócratas estilo Soros y Bill Gates. No se preocupen, que está haciendo usted un muy buen trabajo, señor Abercrombie, y lo que se les va a decir es, luego vamos a ver, la pirata se ha ido con el mago este que está todo... Bueno, el brujo. Venga, no me da... El brujo. Cada vez que diga mago les doy a cada suscriptor 5 euros. Cada vez 5 céntimos de euro. Cada vez que diga la palabra que empieza por M. Pues se va con el brujo, con el Baltasar este. Por cierto, este Baltasar que me recuerda un poco a uno de los villanos de Trono de Val y también que salía en el Baldur's Gate 3. O sea que tampoco es original el Baltasar este. Es que siempre a los nigromantes les ponen el nombre de Baltasar. Por favor, un poco más de imaginación. Encima se llevan como el perro y el gato, la pirata y el brujo. Se llevan como el perro y el gato. Eso es lo que se les quiere decir. No sé, y encima aquí recurre a un demonio para intentar ciertamente romper el maleficio. Bueno, digamos que la atadura que le ha puesto la iglesia católica de este mundo. O sea. Y luego está, me parece que la última pareja ya es Jacob de Thor, que se vuelve a reencontrar, o sea, el templario que se vuelve a recostar con el vampiro. Eso es lo que se les quiere decir. Y ahí tienen que intentar reconciliar a dos duques que se llevan a matar. Uno apoyaba a la iglesia occidental, otro a la oriental. Eso pasaba un poco ahí, porque había zonas en Bohemia y en los Balcanes que estaban divididos. Unos apoyaban ciertamente se iban con Roma y otros iban con Bizancio, ciertamente. Y esto está muy bien visto en el duelo entre Radoslav y Jovanka. Pero, otra vez, volvemos a lo de siempre. Coge una trama que a mí, por cierto, me recordó, no sé si vieron una película que a mí me gustó mucho, yo se la recomiendo a ustedes, que se llama La Ley de la Atracción. Es una película donde dos abogados especialistas en divorcios, interpretados por Pierce Brosnan y Julian Moore, tienen que defender a una pareja, a un rockero y a su pareja que se van a divorciar, cada uno defiende al otro, y resulta que se van a Irlanda, se van a una fiesta, se emborrachan y se acaban acostando el uno con el otro y casándose sin darse cuenta. Y entonces, como no pueden ciertamente, si están casados, no pueden litigar el uno contra el otro, pues al final están buscando divorciarse o ocultar que están casados. Y eso ahí está lo interesante. Es que además la trama acaba igual, exactamente. Aquí, ¡oh, te quiero! Después de habernos matado y haber llevado a los reinos al catástrofe, y es eso es lo que les censura a los personajes. O sea, que al final es una riña de enamorados lo que acaba causando esto. Generalmente yo soy muy prosaico. Yo siempre he dicho que el amor en las guerras es la excusa a la que se suele adulir, pero yo creo que hay siempre intereses económicos, estratégicos, ambiciones, egos, hay otros factores, aparte de los temas amorosos. Por supuesto, al final se acaban reuniendo todos los personajes y se acaban enfrentando al Sabas, que este hombre se había rodeado de un séquito aún más interesante. O sea, tenía una especie de atrapador de gentes, de atrapador, y tenían una especie de licántropo. Y aquí, pues la mujer loba pues se enfrenta al licántropo, y la Solete se enfrenta al atrapador y es ayudada por un personaje que no voy a decir quién es. Y luego pues los otros se dedican a pegarse al Sabas. Bueno, es interesante la forma en que acaban con él, pero claro, es que está tan mal contado y es tan mal hecho que, en fin, a mí ya la novela me estaba dando arcadas, porque ya hemos visto como el hermano Bernardo, que se supone que es el líder de la compañía, porque lo han elegido, el personaje más random, que aquí hace el papel de Bilbo Bolsón,
que es el tío que parece que no sirve para nada, pero al final acaba madurando y acaba siendo el personaje más inteligente y el que acaba salvando, aunque yo para mí el que tiene el verdadero líder del grupo es el templario, el Jacob Thor. Es así, yo lo que les quiero decir. Pues al final, y también, por supuesto, está el romance lésbico entre la Solete, la elfa, como decía mi primo, la paleontóloga lesbiana. Pues igual, entre la elfa y la emperatriz ladrona. ¡Hala! Ya está. Ya está. Y al final se reúnen todos y van a la parte de Troya. Y ahí es donde podría haber la novela, podría haberse puesto interesante, porque ahí es donde están las intrigas palaciegas, queda todavía un hermano que no es tan capullo como los otros que han ido. Y bueno, podría haber sido tan interesante, pero otra vez se vuelve a estropear por lo de siempre. Otra vez volvemos a lo de siempre. Por cierto, y esta es otra cosa que a mí me ha desagradado muchísimo de esta novela, y eso es lo que se les quiere decir, mis bien hallados y queridos suscriptores. Lo predecible que era. Si es que sabíamos que el villano iba a ser ese. Si es que no ofrecía ningún secreto. Todos sabíamos que el villano iba a ser quién. Además, esto ya lo hemos visto en otras novelas. Por ejemplo, generalmente en las novelas de Sebandain, el malo suele fingir: ¡ay, el asesino ha venido a matarme! ¡Ay, ay, que me estoy muriendo! No se muere. Y al final ese es el asesino, el que ha fingido una agresión para hacernos creer que no lo es, y así desviar las sospechas hacia otro sospechoso. Pues hace esto. Este truco barato y malo es el que hace Joe Abercrombie, para sorpresa de nadie, porque es que la novela no esconde ninguna sorpresa. Es verdad que el mundo sempiterno de Troya es muy interesante, y además es interesante un mundo en el que ha ganado la guerra de Troya ha sido los propios troyanos, y han derrotado a los griegos. O sea, han saqueado Micenas. Héctor le ha dado una paliza a Aquiles. Astiané, que es el hijo por ejemplo, de Héctor y de Andrómaca, se ha convertido en el rey de Troya y es un grandísimo soberano. Y bueno, a mí no me... Bueno, yo ya les vuelvo a decir una cosa. No es eso, es que yo es que tampoco... Es que hay mucha gente que es favorable a Troya y que les gusta Héctor. Mi hermana y yo vamos con los griegos, pero yo creo que es por Ulises. Pero Héctor... ¿Hay alguien a quien le caiga mal Héctor? Eso, Héctor era... Quiero decir una cosa, que la Ilíada no es una obra que esté a favor de los griegos. Paradójicamente, aunque los griegos lleven la mejor parte, es una novela que se escribió para engrandecer a los troyanos, paradójicamente. Y en el que el verdadero héroe es Héctor y no Aquiles. Eso es lo que se les quiere decir. Así que para mí no es una sorpresa lo que nos propone aquí Abercrombie. Sí que es muy interesante, por ejemplo, bueno, más o menos este reino, por ejemplo, se nos cuenta un poquito más de las cruzadas, del pasado de los personajes. Ya vimos algo de eso cuando en la aventura esta de la casa. Por cierto, que en la casa esa del ilusionista había una especie de cabeza encantada, como cierta novela de caballerías. Eso es lo que se les quiere decir. Y luego, pues eso, se nos cuenta un poquito más de algunos personajes que participaron en las cruzadas con el templario, como Guillermo el Rojo de Sicilia o no sé qué. O sea, que se ve que quiere hacer aquí un homenaje un poco a la Edad Media, pero que le sale un poco como mal. Pero bueno, esa parte es muy interesante porque la ciudad de Troya sí que es interesante. Esa ciudad de Troya que sería un mundo en el que la capital no hubiera sido Constantinopla, sino Troya. Oye, que ahí es más o menos donde en un principio pensaba Teilhard de Chardin y Vera Gordon Child, que había sido el origen de la humanidad, hasta que ciertamente se había descubierto que había sido en África. Eso también se debe contar aquí, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y eso es lo que se les debe decir. Yo de verdad, ¿qué quieren que les diga? A mí el final me pareció predecible, y otra vez los malos, los de siempre, y un giro que no sorprende absolutamente a nadie. Sí que me ha gustado el final que se le ha dado, por ejemplo, a la emperatriz Alessandra, pero por supuesto no les podía contar el final, cómo acaba todo esto. Yo les he dado un poco de pistas, pero no se les va a contar. O sea, sí que me ha gustado cómo se resuelve la trama de Alexia Pirogenetos y, por ejemplo, la de el personaje de Bernardo Díaz, de el monje abarraganao. Por cierto, también aquí la Iglesia Ortodoxa tampoco queda muy bien. O sea, salen mal los católicos, salen mal los ortodoxos, salen mal los bizantinos, sale mal la Edad Media. Oye, hay algunas cosas muy interesantes. O sea, si es que yo creo que esta historia tendría mucho más éxito si se escribieran relatos cortos que por ejemplo, dedicándose a escribir, por ejemplo, novelas largas como esta. Yo creo que en relato corto esta novela arrasaría. Yo se lo recomiendo. Y también, ciertamente, contar más historias de las cruzadas. De momento,
Por cierto, estos elfos que nos cuenta Joe Abercrombie me recuerdan un poco a unos elfos que están mucho más cercanos a los elfos de Paul Anderson, de La Espada Rota, por ejemplo, Encantamiento de Cuervos de Margaret Rogerson está mucho más cerca, o los elfos, por ejemplo, de Andrzej Sapkowski, o los de esta novela de la novia del rey, la esposa o la novia del rey de los elfos de Sally Scott Stamp, son unos elfos más malvados, más... Todavía no han aparecido, pero yo estoy convencido de que al final los elfos no van a ser tan malos y que al final los malos van a ser los humanos. Yo creo que al final por ahí va la trama. O a lo mejor es que los dos son unos capullos, pero a lo mejor los humanos son más capullos que los elfos. Eso es lo que yo creo que ciertamente a por donde se va a ir, la verdad. Yo, de verdad, a lo que yo creo. Bueno, al final volvemos a lo de siempre. Al final, pues eso, ya a los personajes tienen que seguir con su destino porque es que esta es la primera novela de una trilogía y este hombre y este autor, Joe Abercrombie, los va a seguir. Por eso no se les... Por eso, a pesar del final, que el final no deja nada bien precisamente, no deja nada bien a las dos asistentes de la papisa. De hecho, aquí se nos empeña en decir que las cardenales son corruptas, ambiciosas y avarientas de poder y que harán todo para mantener su poder y el gobierno de la Iglesia, pisando a quien tengan que pisar. Por ello no se entiende. Bueno, sí, al final yo creo que al final harán todo lo posible y al final acabarán cargándose la institución, pero bueno, o peor, democratizándola y dándonos y llevándonos a la Iglesia que los progres quieren. Eso es lo que les quiero decir. Al final supongo que será por donde irán los tiros. Por supuesto, los personajes hay uno... No, los personajes quedan pendientes para una siguiente aventura. Y más o menos así es como acaba. A mí este es un libro que me ha desagradado muchísimo. Era un libro que la idea que tenía Joe Abercrombie era muy buena. Yo creo que este libro podría haber dado para muchísimo más de lo que ha dado. Eso es lo que se les quiere decir y yo creo que lo ha desaprovechado Joe Abercrombie. Yo creo que tenía elementos para haber hecho muchísimo más de lo que ha hecho. O sea, miren, voy a decirles unas cuantas novelas. Por ejemplo, una novela de una escritora que no me va a dar tiempo a leer porque es que no se ha avanzado absolutamente nada. Me estoy refiriendo a una escritora llamada... Bueno, me estoy refiriendo a la novela Elfring, que está ambientada en un mundo donde también hay elfos y humanos y conviven en una especie de Inglaterra isabelina. Ese es el mundo más o menos aquí en el que conviven los personajes, una especie de Inglaterra isabelina. Esta es una de las novelas. Por ejemplo, otras novelas que van por ese género donde más o menos nunca hubo una reforma, o por ejemplo, la reforma fue enseguida apagada, fue por ejemplo Pavana de Keith Roberts. No vamos a hablarle otra vez de Warmoor, que para mí ha escrito la mejor ucronía, que es Brinde Jubileo o Lo que el tiempo se llevó, donde la Confederación es quien ha ganado, pero es la mejor novela. De esa se va a dedicar un vídeo completamente para hablar de Lo que el tiempo se llevó. Otra novela que está un poco en esa línea, por ejemplo, es Alteración de Kingsley Amis. Por desgracia, Alteración de Kingsley Amis no se llegó a traducir. Eso sí, habla muy bien de ella Anthony Burgess. Me gustaría, ojalá se tradujera de Kingsley Amis. La que se ha traducido ciertamente es Lucky Jim. Este Kingsley Amis ustedes le conocerán porque es el padre del escritor Martin Amis, otro escritor políticamente correcto y sistémico donde los haya. O sea, estos de revolución de falsa bandera, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Yo es lo que se les quiere decir. Eso más o menos. Luego, historias alternativas, pues por ejemplo, tenemos la muy interesante novela de mi amigo Jaime Blanch Queral. Si es que mi amigo Jaime Blanch me ha soportado y ha llegado hasta aquí, quiero recomendarles también La Estrella del Tiempo, que es más o menos cuenta una España alternativa. O sea, una España alternativa también es muy interesante esa novela, La Estrella del Tiempo, que me recuerda un poco a esa novela de Philippa Pierce llamada El Jardín de Tom a Medianoche, por ejemplo, de Philippa Pierce, me recuerda mucho a esa novela. También, por ejemplo, está la interesantísima El Ladrón de Reflejos, con un mundo también alternativo de Saint Germain, y donde hay un grupo de viajeros que viajan el tiempo, ciertamente, para rescatar a otro de los personajes. También es una historia de magos. Esa historia también es enormemente interesante. Destacar, por ejemplo, maravillas, como por ejemplo la escala de Jacob. Ese tema ya hemos hablado, donde es un mundo que está ambientado en la España de principios del siglo XIX, en las guerras napoleónicas. Temas muy interesante. Es algo mucho más complejo de lo que parece, pero si hay una novela que yo creo que me ha fascinado y que me hubiera gustado que
y era lo que estaba yo esperando cuando empecé a leer yo Los demonios de Joe Abercrombie. Era otra novela del profesor que Retorno a la colonia Tierra 9. Yo era lo que estaba esperando, esperaba que Joe Abercrombie, cuando yo empecé, porque yo esta novela no la he escogido para burlarme ni despreciar a Joe Abercrombie, ni para hacerle un feo. Eso es lo que se les quiere decir. Yo no lo he hecho para meterme con él ni ofenderle. Yo esta vez la idea que yo tenía era, yo cuando compro un libro lo hago pensando en lo mejor. Y yo pensando que me iban a contar algo más parecido a La voz de las espadas que a la basura que me he encontrado. Eso es lo que se les quiere decir. Y lo mismo pasa un poco, por ejemplo, con estas novelas de La patrulla del tiempo de Paul Anderson, que también podría haber seguido ese modelo también Joe Abercrombie, o podría haber seguido el novelo de un escritor que a mí me encanta, que a mí me gustaría que se tradujese, como es, por ejemplo, este escritor Fred Saberhagen. Me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera seguido también este modelo también. O otro modelo muy interesante también. Se podría haber seguido, yo qué sé, Isabel de Guy Gabriel Kay, por ejemplo, era otro modelo o Atrapaos en Erin de mi amigo Jorge Sacriado. Son modelos que se podrían haber seguido que hubieran sido muy interesantes. Y es que el gran problema que yo les digo es que como mis amigos no se plengan, aparte, como las industrias lo que buscan ante todo es ganar dinero y como la ideología, como ha denunciado Juan Manuel de Prada, se ha convertido en un negocio y algo de lo que sacar dinero, que yo creo que es eso, pues ciertamente como mis amigos no respetan las cuotas, es decir, no ponen homosexuales en sus novelas, no hay lucha racial, no hay temas de blancos malísimos, gente de otras razas buenísimos, como no hay ecologismo no hay ideología de género en sus novelas y como más o menos son cristianas, algo malísimo, eso es lo peor, que sean cristianas es lo peor de todo, eso es lo más malo, no. Pues eso, como ciertamente mis amigos no cumplen, no les editan las grandes editoriales y por eso ciertamente yo ya les digo que al final hay que acudir a escritores random que ustedes no conocen, yo ya saben mis leyes, a mí yo no le hago ascos a ningún escritor, yo leo cualquier cosa. Y eso es lo que les quiero decir. Yo solamente le digo a Joe Abercrombie qué tendría que haber hecho para que su novela me hubiera gustado, porque a mí me parece justo que ciertamente revelarle al escritor en que ha fallado. No está bien aquí decirle esto está mal, esto es una mierda y dedicarme a meterme con el escritor. Esta es otra cosa. Vamos a ver, señor Abercrombie, si esta iglesia católica, que en realidad, si al final hacéis con ella lo que queréis, y más o menos ya sabemos que está Soros metido en la iglesia católica y le está diciendo al Papa que la modernice y le diga lo que tiene que hacer. De ahí que inmigrantes no sé cuánto, aquí que los homosexuales se sea hablando, que no sé qué. Si hacéis con ella lo que queréis, si ya no supone un enemigo ni nada, por favor, dejad en paz a mi iglesia, eso os lo digo, es mi iglesia. Yo quizás ahora últimamente esté un poco decepcionado, pero es mi iglesia, dejádmela en paz. Así que, ¿sabéis por qué criticáis a la iglesia católica? Porque todo lo que contáis, señor Philip Pullman, señor Dan Brown, señor Richard Dawkins, señor Yuval Hariri, sí, el de Homo Deus, señor JJ Benítez, porque porque todo lo que contáis en vuestras novelas es mentira. O señor Tchaikovsky, o señor no sé quién, todo lo que contáis en vuestras novelas es una absoluta mentira. Si de verdad os lo creyerais, iríais con guardaespaldas, como está más o menos el señor Salman Rushdie. Estaríais como Salman Rushdie si de verdad la iglesia fuera tan mala. No estáis... Y otra cosa, ¿por qué no has querido meter musulmanes en tu novela? Yo te lo voy a decir, señor Abercrombie. Has metido a los elfos en lugar de a los musulmanes porque como cabres al colectivo musulmán te matan. Y es así, como cabres a ciertos lobbies. Y esos son los verdaderos enemigos que hay. Y no ciertamente la Iglesia Católica ni una civilización que lleva muerta hace años y que encima fue conquistada impunemente por ellos. O sea, aunque me digas que fueron las cruzadas las que se cargaron Bizancio. Vale, muy bien. Pero con las cruzadas todavía seguía... Vosotros lo que queréis es debilitar al cristianismo y para eso le atacáis. Y por eso os importa tres cominos lo que le pase a Bizancio. Solo usáis a Constantinopla para atacar a la Iglesia Católica y al cristianismo. Y lo conocemos muy bien y ya está. Si sois hijos de lo que sois, si ahora desde el siglo XIX, si es que desde la Reforma vais a la deriva y lo sabéis,
sabéis que lo que habéis hecho es ilícito, que habéis robado el dinero de... Habéis robado las posesiones y habéis robado los monasterios. Y sabéis que vuestra riqueza es ilícita y que toda vuestra historia desde el siglo XVI es una pura mentira. Y ahora os estáis encontrando en que estáis rodeado de musulmanes y que os van a comer y os van a destruir. Os van a destruir porque habéis empezado a incubar ideologías más destructivas cada una de la otra que han debilitado vuestra religiosidad y ya no os queda nada. Pronto vais a ser destruidos y aniquilados. Y es así. Y gente como tú está haciéndole el trabajo sucio, mi querido Joy Abercrombie. Y te lo tengo que decir, ciertamente. Tú no eres más que el triste reflejo de esta época. Por eso tu arte es como es el triunfo de la vulgaridad y el triunfo de la oclocracia. Este es tu arte. Y es como diría, es que no eres más que un triste reflejo de lo que quiere esta plutocracia. Por eso no te atreves a meterte con quien te tienes que meter, ni con las feministas, ni con el lobby LGTBI, ni con los yihadistas, ni con los comunistas, porque ellos son ciertamente, porque son el verdadero problema y todo lo que va mal en este mundo. Pero con ellos no te atreves. Yo te digo una cosa, no es un escritor que ciertamente le guste mucho el género de fantasía, ni nunca le vamos a ver. Yo con Michael de O'Brien podría haber sido una buena alternativa, pero yo creo que viendo los trabajos que, por ejemplo, ha hecho en El Faro y, por ejemplo, Entre los ríos de Babilonia, yo creo que y también, por ejemplo, la novela esta de Voyage to Alpha Centauri, yo he perdido la oportunidad ciertamente de que Michael de O'Brien escriba la gran novela de fantasía, pero si Juan Manuel de Prada cambiase de género y decidiese apostar por la novela de fantasía, no lo vamos a ver. Es verdad que él, cuando era joven, hizo una traducción de El aprendiz de mago y el aprendiz se hace mago, de León Spraguecamp. Yo hizo esa traducción, pero... Y también que le gustaba, por ejemplo, el tema de las Amazonas de Opar. Ese tema lo hizo Juan Manuel de Prada. Pero yo les digo una cosa, que si Juan Manuel de Prada hubiera escrito una novela de fantasía, te habría dado 1000 vueltas. Y aparte te voy a decir una cosa, señor Abercrombie. Lo que usted ha hecho, vamos a ver, él ha escrito una novela que tiene el doble de páginas que la suya, tiene 1600 páginas y se lee de un tirón. Y además tú quieres que siga la novela. En cambio, tú solo has puesto paja, fárrago, insultos, palabrotas, conversaciones banales, batallas confusas y ciertamente tu novela se hace pesadísima, insoportable y no hay quien se la lea. Yo te digo, aprende mucho de mi amigo Juan Manuel de Prada, que ese es el verdadero escritor y es de lo poco bueno que queda en este mundo. Por supuesto, yo estoy seguro de que me voy a encontrar muchas más joyas, pero yo les digo una cosa, yo creo que si hay alguien que creo que esta novela hubiera podido escribirla, esta novela habría sido Juan Manuel de Prada. Él podría haber escrito esa novela de fantasía que nos fascinaría. Y yo creo que lo podría haber hecho ciertamente si hubiera copiado el lenguaje que empleó, por ejemplo, en la novela, por ejemplo, El Castillo de Diamante. Creo que si hubiera adoptado un lenguaje un tanto el estilo anacrónico que él emplea y lo hubiera ambientado en un mundo de fantasía y un mundo de espada y hechicería, creo que ciertamente habríamos dado al mundo el gran escritor de fantasía que yo creo que el tiempo, porque de lo que se trata es esto, de volver otra vez al tema de los héroes. Yo ciertamente lo que necesita este mundo, ¿saben? Yo creo que la finalidad de este mundo, ciertamente, y eso se lo debo decir a mis queridos suscriptores, aquí todos hemos venido para un fin. Y yo creo que el fin para el que todos hemos nacido es ciertamente... Bueno, y esa es otra cosa, tampoco te atreves a meterte con la industria del aborto. Eso sí que ha producido un holocausto mayor incluso que el que se produjo con el de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y el genocidio armenio. Algún día nuestra época será condenada como la época del horror por el asesinato de los no nacidos. Sí, algunos me dirán, pero Fons y esos inmigrantes, ¿y quién es el que anima a estos pobres desgraciados a cruzar el mar? Sino las mafias plutocráticas globalistas del señor Soros y del señor Bill Gates, porque quieren seguir explotando los recursos. A mí no es precisamente la sociedad del primer mundo, son los millonarios que pululan en ella los verdaderos villanos. De hecho, si tú de verdad hubieras querido escribir una novela que hubiera tenido de verdad valor y hígados y coraje, tendrías que haber puesto una novela donde los malos... Yo ahí no se equivocaban mucho los socialistas ni los comunistas.
no se equivocaban en el enemigo, lo que pasa, se equivocaban en la forma de luchar contra ellos y porque al final lo único que querían era matarlos a ellos para convertirse ellos en millonarios y al final no lo conseguían, se acababan aburguesando y al final acababa esto como la novela esta de, ¿cómo se llama? Rebelión en la granja. Pues ahí los cerdos apoyados sobre dos patas y ahí brindando con los granjeros. Pues eso es lo que ha pasado ciertamente con el marxismo, que al final ciertamente los millonarios pues se han dado cuenta de que el marxismo les es muy rentable y muy útil. Y esto lo vio, por ejemplo, a pesar de sus de sus vicios y su degeneración. Esto lo vio Pierpaolo Pasolini, por ejemplo. Pero si tú verdaderamente hubieras querido escribir una novela valiente, habrías puesto unos villanos que se parecerían a auténticos plutócratas, pero no plutócratas como, yo que sé, Amancio Ortega, Roy, o yo que sé, algún millonario de estos. No, habrías puesto gente como Soros, gente como Bill Gates. Si el que nos contó la verdad ciertamente, aunque fuera sutil, era, por ejemplo, la película Sherlock Holmes, Juego de Sombras, y la primera de Sherlock Holmes, la de Guy Ritchie, que había una sociedad, que había una especie de grupo masónico, elitista, y es lo que sigue habiendo, o sea, una especie de élites que controlan el mundo, que están en guerras unos contra otros, pero que buscan un único fin, que es acabar con la clase media y buscar incrementar sus beneficios a costa de destruir el mundo que ya hay. Y esos son los verdaderos villanos. Gente como Soros, gente como Bill Gates, gente como lo era este Henry Kissinger, y las gentes que idearon todo esto del neomalthusianismo y del control de la natalidad. Y los que están detrás del plan de Roma, todos este tipo de gentes. Los que utilizan el ecologismo para seguir ganando dinero a costa y los que siguen financiando a los lobbies, a los grupos feministas, no por las mujeres que les importan entre poco o nada, sino simplemente para enfrentarlas. Es el capitalismo que denuncia Juan Manuel de Prada. Ese es el verdadero villano. Y el comunismo es su amigo, es su socio. Es ciertamente, y esto te lo quiero decir, esto ya lo he dicho en otras críticas, que todos os creéis que el capitalismo y el comunismo son enemigos. ¿Qué va? No son enemigos. El uno es el hijo del otro. El liberalismo es el padre del socialismo y el comunismo. Y se llevan a matar porque los padres y los hijos se llevan a matar. Pero en el fondo buscan lo mismo, la destrucción de la sociedad tradicional. Verdaderamente, yo te quiero decir una cosa, señor Abercrombie, quien verdaderamente ha contado y el que verdaderamente ha escrito las grandes novelas y que nos han revelado cómo es el mundo moderno ha sido G.K. Chesterton. El Napoleón de Notting Hill, está Cuentos del Arco Largo, la Esfera y la Cruz, y sobre todo, y la mejor de todas, que es La Hostería Volante. Estas son las novelas que nos cuentan cómo es en realidad el mundo. Yo no te estoy diciendo que el capitalismo es horrible, lo sé, pero el comunismo no es la mejor forma de enfrentarse a él. Podemos invertir, algunos me dirán que el comunismo, por supuesto, G.K. Chesterton nunca dijo que fuera bueno, simplemente que la forma de enfrentarse a él no era la adecuada y que ciertamente no podíamos aliarnos con el capitalismo para destruirlo. Pues os pasa lo mismo. Eso lo dice el experto de Helen Weiss. Eso es lo que les voy a decir. Lo que les quiero decir que ciertamente, y eso es que tenía que pensado ya acabar, lo que se les quería decir, mis bien hallados y queridos suscriptores, que la clave de todo esto y para lo que venimos a este mundo, y eso es lo único verdaderamente importante, lo importante al final es que cada persona nace con un objetivo, ser salvado, y ese es el verdadero objetivo de todo. Al final, Dios mismo nos amaba tanto que que él mismo decidió escoger una virgen y encarnarse en ella y nacer para liberarnos del pecado. Y este es el verdadero sentido. Él vino para liberarnos del pecado y para que se pudiera salvar la mayor cantidad de personas. Por eso vino a este mundo. Y ese es el verdadero misterio y el verdadero origen de todo. Y ciertamente libros como este de Joe, por cierto, no vamos a mencionar al grupo de escritores que le jalean y le dicen qué guapo eres, Joe Abercrombie, qué guapo eres, sigue escribiendo esta bazofia. Pues no. Vamos a decidir dejar los nombres de estos escritores en el anonimato, pero eso sí, no les pienso, aquí están sus nombres apuntados, yo son escritores que no les pienso dar ni una sola oportunidad. Creo que habrá otros canales que seguramente
sean más obsequiosos y busquen likes y más visualizaciones que el mío. Yo no me voy a prestar a esto, aunque ciertamente me quede estancado en 211 seguidores, que seguramente sea lo que pase. No creo que haya mucha gente que vaya a criticar porque mi canal es absolutamente insignificante, pero lo que les quiero decir, caballeros, que aunque no se lo crean, y aunque los ilustrados y las ideologías modernas hayan tratado de convencernos de que no hay otra vida, sí que lo hay. Que al final lo único importante en esta vida es marcharnos habiendo hecho todo el bien que podamos, habiendo creído, rezado y habiendo hecho todo el bien que... Y que el verdadero origen de la cosa es salvarse. No importa si a lo mejor no tienes éxito en esta vida. Lo importante es haber hecho lo correcto y y ciertamente que al morir podamos confesarnos con un buen sacerdote y podamos afrontar nuestro paso a la siguiente vida mejor. Así que, mis bien hallados y queridos suscriptores, les deseo una muy feliz Navidad, que eso es lo más importante. Y finalmente, si todo transcurre como yo deseo, mañana ciertamente se tiene pensada escribir la reseña, por ejemplo, de, de La reina abeja de Seiji Yokomiso. Esa novela de Quaterni me ha gustado muchísimo y me gustaría ciertamente escribirle una reseña. No sé qué más, y por supuesto, queda pendiente, ya que se ha conseguido hacer una reseña tan complicada, seguramente me haya dejado muchísimas cosas de las que no me he acordado, pero yo creo que lo más importante ciertamente ya lo hemos hecho. Así que me gustaría despedirme deseándoles una muy feliz Navidad. Yo voy a seguir trabajando 2 días y por supuesto, por favor, denle like, suscríbanse, posteen comentarios interesantes, compártanlos con las personas que este vídeo les pudiera interesar y bueno, feliz Navidad y que Dios les guarde a todos y confío en que nos veamos muy pronto, ciertamente.